¿Qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. Los géneros periodísticos se dividen en tres: informativo, opinión e híbridos. El género informativo tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. Los géneros informativos son la noticia. La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se han producido esos acontecimientos o hechos. Para que un hecho sea una noticia debe cumplir con 4 condiciones: ser verdadero, ser actual, ser novedoso y ser interesante. Tiene que responder a las 6 cuestiones básicas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿por qué? ¿Cuál es la estructura de la noticia? La redacción de la noticia presenta unas pautas rígidas con escaso margen para la creatividad u originalidad por parte del profesional de la información. La noticia se compone de 3 partes: titular, lead o entradilla y cuerpo de la noticia. El reportaje. El reportaje cumple en gran parte las mismas funciones que la noticia. Presenta bastantes elementos comunes, sobre todo que el periodista mantiene la objetividad en la presentación de los hechos. Es un relato descriptivo que no debe incluir opiniones personales o valoraciones de los periodistas. Si bien este tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que le diferencian de la noticia. Partes del reportaje objetivo. El reportaje objetivo consta de 2 partes: el lead y el cuerpo del mismo. El lead del reportaje pretende ganar la atención del lector desde la primera fase, a diferencia del lead de la noticia, que tiene como función prioritaria condensar la esencia de la noticia. En el cuerpo del reportaje, el periodista tampoco tiene que ceñirse a la estructura de la pirámide invertida, casi obligatoria en las noticias. En el reportaje no es obligatoria la exposición de los datos en estricto orden decreciente de la importancia. La entrevista es aquella en la que el periodista se limita a exponer su conversación con un personaje mediante el sistema de preguntas y respuestas. La técnica de redacción de la entrevista consiste en alternar las descripciones o consideraciones que realiza el periodista con las palabras textuales al entrevistado. Los géneros de opinión tienen como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que interpreta y que comenta la realidad. Evalúa las circunstancias en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que puedan derivarse de ellas. Los géneros de opinión tenemos la editorial, que es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona, pero que reconoce la opinión institucional y colectiva del periodista. Cualquier editorial suele contener una primera parte que enuncia y recuerda el tema, una segunda en la que se desarrolla el análisis y la interpretación que se suscita, y se finaliza con una tercera, con la presentación de una postura y una opinión concreta. El artículo. El artículo de opinión tiene una gran presencia en la prensa. En este tipo de artículos se emiten opiniones concretas suscitadas por un tema de actualidad. Las funciones del artículo son similares a la del editorial. En él se ofrecen valoraciones, opiniones y análisis sobre diversas noticias. A diferencia del editorial, el artículo va firmado y representado en la opinión particular de su autor. Los artículos suelen tener una extensión entre las 500 y 800 palabras y no tienen por qué ser escritos por periodistas.
Cualquier otro profesional puede expresarse mediante un artículo de opinión, pero sean periodistas o no, los articulistas suelen ser profesionales contratados con muchos años de experiencia y una trayectoria conocida por las opiniones públicas. Los géneros híbridos. Hablamos de géneros mixtos porque en ellos se encuentran textos, sonidos e imágenes que mezclan información y opinión. La crónica. Es un relato cronológico de un acontecimiento presentado desde su inicio hasta su culminación, con observaciones personales de quien la escribe sobre los puntos culminantes. En la crónica es indispensable que el periodista haya vivido los hechos. Tipos de crónica: informativa, opinativa e interpretativa. Crónica informativa. Se limita a informar del suceso sin emitir juicio de valor. Crónica opinativa. Intercala comentarios y acotaciones del cronista. Crónica interpretativa, que hace interpretaciones y emite juicios acerca del hecho. La columna. Es el texto que aparece en el lugar y con periodicidad fijos. Título general y permanente e informa de forma breve. La columna tiene nombre fijo, un título que la identifica. Lugar fijo, se le asigna el mismo lugar. Periodicidad: diaria, semanal, mensual. Presentación uniforme. Estilo característico. Temas habituales. Conclusión. Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por el carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. Se entremezclan y aún llegan a enriquecerse con elementos formales de otras disciplinas, como los cuentos, el ensayo o la novela.